Bienvenidos a Fit on the Ground y Cuatro Patas, Cuatro Ruedas, el podcast donde hablo desde la humilde experiencia de estos años viviendo de un modo diferente. En este momento vivo en una furgoneta con mi compañero y fiel amigo de cuatro patas llamado Buddy. Yo soy Frank, un viajero experimentado en diferentes métodos de transporte alternativos, o por decirlo de alguna manera, no tan cotidianos. En estos episodios comparto mis vivencias y aprendizaje. Hola chicos, pues aquí nos tenéis de vuelta como cada jueves. No sé si escucharéis a mi gordito que está aquí al lado, está acalorado. Y nada, mira, os traía un nuevo capítulo en el que me gustaría hablar, pues bueno, un poco porque mucha gente me lo pregunta, cómo he financiado mis viajes anteriores en bicicleta y a pie. También os quería hablar sobre aparte de trabajos online, que ya os he hablado en diferentes capítulos, de maneras de poder ganarse la vida online. Y bueno, que también os he comentado un poco que yo me dedico al tema de diseño web y demás proyectos que tengo vía online. Entonces os quería contar un poco esto sobre cómo he financiado mis viajes, y también quería hablaros sobre trabajos temporales, trabajos de temporada que puedes hacer en diferentes países. Y bueno, os voy a hablar de los que yo conozco y de los que hice hace tiempo, porque sí que es verdad que ahora pues llevaba un año y medio en el cual no trabajaba para nadie, no trabajaba para ninguna empresa con un horario laboral establecido. Debido a que estos últimos meses, cuando regresé de mi último viaje en bicicleta y había pensado en cambiar mi método de transporte a la furgoneta, la verdad que siempre he viajado con un pequeño colchón. Siempre he intentado tener unos pequeños ahorros, los cuales no tocaba mucho, y siempre intentaba vivir, pues bueno, de mis pequeños ingresos de mantenimientos de páginas web y demás sin tocar ese colchón. ¿Qué ha pasado? Pues que bueno, al cambiar mi método de transporte, en Canarias, como ya sabéis, compré la furgoneta y la tuve que preparar toda e invertí bastante dinero. El tema pues de trabajo, como ya sabéis, con todo el tema este del COVID, pues nos ha afectado un poquito a todos. Y a mí me ha tocado también, me ha tocado bastante mi economía, bueno, sí, digámoslo así, mi economía, porque invertí mucho dinero y como os dije, pues dejé ese pequeño colchón que ya no tengo. Por esa es la razón que decidí volver a trabajar un par de meses de temporada, para así poder pues estar un poco más tranquilo y tener unos ingresos extras. Y nada, pues es lo que os quería contar un poquito. La verdad que mira, mis primeros viajes cuando emprendí mi proyecto que quería dar la vuelta al mundo caminando, en el cual pues acabé casi 5 meses recorriendo toda Europa, casi hasta llegar a Turquía, donde tuve una pequeña lesión. La verdad que esos primeros viajes, bueno, ese no es el primer viaje, porque mi primer viaje fue por Asia durante una larga temporada, como 5 meses, en los cuales pues recorrí Filipinas, Indonesia, muchos kilómetros en moto por diferentes sitios, Malasia, Tailandia. Pues como os decía, mis primeros viajes fueron tirando de ahorros. La verdad que a lo mejor trabajaba un par de meses, a veces en la hostelería, a veces en otros tipos de trabajo, en los cuales casi estuve un año pues ahorrando bastante dinero para tener un buen colchón y poder salir a hacer estos proyectos. Después, como ya os he contado a veces, pues me di cuenta de que tampoco necesitaba tanto dinero realmente para ir viajando. Me di cuenta que, como ya os he contado muchas veces, para mí realmente hoy en día es mucho más barato vivir en este método de vida que vivir anclado a un sitio y teniendo una vida más pautada. Entonces, pues lo que hice fue eso. Los primeros viajes me tiré un año casi ahorrando dinero, en el cual pues me permitió viajar durante muchos meses, casi un año y pico, mientras pues viajaba eso por Asia, y después emprendí mi proyecto caminando. Y la verdad, eso, me di cuenta de que no necesitaba tanto dinero. Entonces, pues bueno, como ya sabéis, yo anteriormente había tenido una empresa, me dedicaba al tema de adiestramiento canino. Y bueno, había trabajado pues de muchísimas cosas en mi vida, la verdad. Tanto en hostelería como en almacenes, como en muchos sitios. Pero claro, me di cuenta de que no podía estar siempre con ahorros y quizás parando a trabajar. Quería tener una autonomía. Entonces pues decidí
decidí ponerme a estudiar, estudiar el tema de diseño web y la verdad que durante el primer año y medio, pues como ya sabéis, me ha ido genial. Y bueno, me seguiría yendo si no fuera a lo mejor por este tema del COVID, porque claro, yo me dedico también a hacer muchas tiendas e-commerce y demás, y claro, la gente ahora está un poco, pues bueno, normal, reacia a abrir negocios, ya que pues muchos quizás en deber de abrir están cerrando. Entonces, pues nada, eso fue la idea de volver a trabajar un par de meses para volver a cargar un poco de dinero y quería explicarlo porque mucha gente me pregunta, como sabe que me dedico al tema online, me preguntan que por qué razón me he puesto a trabajar. Pues esa es la razón, en unos meses de mucha inversión y pocos ingresos. Entonces decidí pues venirme, como ya sabéis, hacia aquí, hacia la Bretaña francesa, en las cuales, pues bueno, en Francia existen muchas temporadas de temporero, tanto pues como haciendo recolección de viña, de champán, de tomates en el caso que estoy haciendo yo, calabacín, alcachofas, un montón. Y esto, pues bueno, igual que en Francia, pues en muchos países de Europa, en los cuales pues hay trabajo de recolectar. Este sería pues quizás uno de los trabajos los cuales yo pues he practicado alguna vez también en Canarias. Estuve una temporada también cogiendo plátanos, como no. Y otros trabajos que también he practicado, pues bueno, soy de un país de montaña, como ya sabéis, soy de Andorra, para los que no lo sepáis. Nací en ese maravilloso país de los Pirineos. Y bueno, como todos los que nacemos allí, pues nacemos con unos esquises debajo del brazo, en vez de una barra de pan. Entonces, pues bueno, muchas veces después de haberme ido de Andorra, pues he ido regresando algunas veces a hacer temporada de esquí, porque me gusta mucho, la verdad, la montaña y la nieve es mi segunda casa. Y entonces, pues bueno, es uno de los trabajos que también he realizado como temporada y que también puedes realizar en diferentes países. Bueno, aparte en España, en estaciones de esquí, en Francia también hay estaciones de esquí, también Sudamérica, Norteamérica, en los cuales pues para vivir una experiencia también está genial, quizás no tanto por el sueldo. Pero pues sí, yo me dediqué algunas temporadas también para ganar dinero y demás, a trabajar de mantenimiento de maquinaria en estaciones de esquí. Y quizás, pues bueno, ese ha sido pues también uno de mis trabajos temporales. Aparte de, pues bueno, como ya sabéis, de recolectar y demás. Mucha gente realmente, no todo el mundo que vivimos viajando, o vivimos del tema online o trabajamos siempre con ordenador, ni somos técnicos informáticos, ni nada por el estilo. Hay mucha gente, por eso también quería contarlo, que realmente se dedica así, que trabaja pues durante unas temporadas, a lo mejor 3, 4 meses, lo que cada uno decida trabajar, y con ese dinero realmente hay mucha gente pues que trabaja una temporada, por ejemplo, y tienen para vivir por los otros 6 meses del año, viajando o como cada uno más le guste. Realmente creo que también es una buena opción, porque realmente, pues bueno, yo ahora sí que ando un poco estresado porque aparte de mis trabajos de páginas web y demás, pues he decidido estos 2 meses, 2, 3 meses, no lo sé bien aún, trabajar para recargar un poco mi bolsillo. Pero es lo que os comentaba, hay mucha gente que no vive del tema online y su manera de financiar sus viajes es a temporadas. Yo durante tiempo también lo estaba haciendo, he trabajado en diferentes países de Europa, bueno, ya en Francia y también en Londres, en el cual pues también trabajé en hostelería un par de meses y bueno, está bien hacer temporadas así porque además de conocer el lugar, conocer diferentes lenguas, pues puedes, pues lo que os digo, recargar vuestra cartera nómada. Y bueno, os quiero contar un poco mi experiencia, la verdad, porque ya como es lo que os acabo de comentar, he trabajado en diferentes sitios de Europa, pues os voy a contar bajo mi punto de vista si realmente, a ver, os voy a hablar de rentabilidad, no es rentabilidad en sí, sino pues bueno, lo que yo pienso al final de los países europeos y que al final es lo que pasa también en nuestro país. Al final cuando vamos a trabajar a otros países, ya sea Europa o otros continentes, si no somos gente muy preparada, en la cual a lo mejor pues tengas idiomas, por ejemplo, porque es algo básico, si no tienes idiomas no vas a poder acceder a puestos de trabajo más remunerados, o bueno, si no te dedicas que tengas una carrera o demás, a trabajos, bueno, quiero hablar de trabajos más normales, a los cuales accedemos pues quizás la mayor parte de gente a veces cuando viajamos al extranjero. Entonces, bueno, mi experiencia,
Ahora con furgoneta, la verdad que se lo recomendaría a gente, porque al final lo que yo he visto es que, como os comentaba, igual que pasa en nuestro país, cuando los extranjeros vamos a otros países a trabajar, no cobramos los mismos sueldos que las personas que viven en él. Entonces, pues bueno, lo que quería un poco la reflexión también es que sepáis que cuando te vas a trabajar, pues sí, por ejemplo aquí en Francia, pues bueno, se trabaja 35 horas semanales, quizás donde estoy yo, pues a veces también te permiten hacer algunas horas extras, y sí, el sueldo quizás es más elevado que en España. Quizás, pues bueno, aquí a lo mejor podríamos hablar entre 1.500, 1.600 euros. Y en Londres, pues bueno, hablaríamos al cambio a lo mejor de 2.000 y pico. Andorra, pues bueno, también más o menos, sobre los 1.400, 1.500. Pero ¿qué pasa con estos países según lo que veo yo? Pues como os digo, como no tenemos el mismo sueldo que esas personas, igual que cuando gente pues emigra a España y trabajan igual también en temporadas de recolección y demás, entonces lo que veo es que se aprovechan un poco de la situación. Porque al final, pues bueno, tú ves lo que os comentaba, ahora con furgoneta quizás es más viable porque te estás ahorrando una de las cosas más caras que yo veo en los países europeos, que sería pues un alquiler, ya sea de una habitación, un piso compartido o demás. Y entonces te das cuenta de que quizás es que no es tanto realmente al final lo que llegas a ganar, porque cuando estás viviendo allí, por ejemplo, te das cuenta, pues por ejemplo, que la lista de la compra, la comida, diferentes cosas, ya sea, pues mira, ahora en este caso gas, pues hay una gran diferencia en los precios. Os voy a contar, por ejemplo, yo en Londres, cuando estuve allí 2 meses trabajando, compartí habitación con un compañero, la cual os puedo decir que casi era más pequeña que mi furgoneta, en la que nos costaba transitar los dos a la vez por ella. Y claro, es lo que os decía, pagábamos al cambio unos 700 euros, o sea, una barbaridad. Londres es una locura para el tema alquiler. Entonces, si te pones a contar, cobrabas casi 2.000, pero te gastas 700 en un alquiler. Malviviendo un poco, entre comillas, porque bueno, no es que estés pagando 700 por vivir en un pedazo de piso, no vayáis a pensar ni nada por el estilo. Entonces, pues lo que yo veo es eso, pues mira, si cuentas 700 euros de alquiler, por ejemplo, en Londres, más casi siempre pues vas a tener que pagar el transporte público para ir a trabajar, porque son ciudades muy grandes y siempre te tienes que desplazar. Y a lo mejor podían ser otros 250 euros fijos mensuales, que ya casi casi nos estamos yendo a los 1.000 euros. La lista de la compra, pues tanto de lo mismo. Si yo en otros países, a lo mejor, bueno, como en España o en diferentes continentes, he podido vivir con muy poquito, quizás a lo mejor con 200 euros al mes, incluso a veces ni con eso, depende de cómo te muevas de rápido, pues aquí en estos países se te hace difícil. Entonces, lo que os comentaba, tanto lo que es la compra, lo que es tal, al final no puedes llegar a vivir con tan poca cantidad de dinero. Entonces, bueno, según mi manera de verlo, pues a mí me compensa por el tema de que pues me gusta viajar, entonces salgo, conozco diferentes lugares, conozco diferentes sitios, pero quizás no le veo tanta rentabilidad. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que sí, que si os gustaría, por ejemplo, viajar, vivir otro tipo de experiencias, trabajar en otras cosas, pues está muy bien, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo, pero tampoco vayáis con esa idea equivocada de que vais a ir a un país en el que cobráis 2.000 euros, ¿sabes? O lo que sea, X, y que vais a poder ahorrar mucho más dinero en el caso, por ejemplo, de que trabajáis en España. Al final me he dado cuenta que la vida pues está muy compensada en todos los sitios. Al final es lo que os digo, da igual que ganes más dinero porque todo es más caro. Y entonces, pues bueno, te lleva a que sí, pues es lo que os digo. Si es para vivir experiencias, para vivir viajando, está genial porque vas cogiendo trabajos en ruta, los cuales pues te puedes ir parando, como yo en este caso ahora, pues que quiero continuar a dirección Noruega y demás sitios según los planes, que no soy una persona que lo planifique mucho. Entonces, pues está bien porque te quedan de camino, lo que os decía, conoces otras culturas, conoces otro tipo de idioma, conoces demás y entonces está genial. Si os pensáis que vais a ir a Europa y vamos, y vais a ganar un dineral, como mucha gente dice, y vais a poder ahorrar muchísimo más dinero, os quiero quitar también un poco esa idea de la cabeza. También os digo, bajo mi humilde experiencia y la de otros viajeros que también he podido comentar con ellos cuando he coincidido, pues a veces haciendo temporadas. Entonces, pues bueno, era aclarar un poquito eso. Aclarar que se puede vivir viajando, no tiene por qué ser trabajando vía online.
aunque está genial trabajar vía online, porque al final yo también durante este tiempo pues quería buscar esa autonomía de no volver a trabajar para empresas o para, digámoslo así, volver a mi horario y a mi rutina laboral de 8 horas, porque no, porque me gusta ser dueño más de mi tiempo y entonces pues bueno, yo decidí por eso formarme y trabajar a nivel online. Pero bueno, también os digo que no os frene eso, que al final yo creo que mucha gente pues hacemos lo mismo, salimos quizás nuestros primeros viajes con unos ahorros, con los cuales pues viajamos más tiempo, nos damos cuenta de eso, de que se puede vivir con menos viajando, y entonces pues buscamos esas alternativas y que son tan factibles como las de trabajar online. Puedes viajar por ejemplo, por toda Europa, España y demás, sin problema a lo mejor de mirando en qué sitios son las temporadas, poder hacer temporada y lo que os decía, pues en un par de meses a lo mejor ganar un dinero como va a ser en el caso que hago yo y que luego me permite pues estar mucho más tranquilo, combinándolo eso sí, yo con mis trabajos online y nada, era un poquito lo que os quería traer hoy en el capítulo, porque es eso, mucha gente pues me pregunta cómo me lo financio, cómo lo hago, y bueno, pues ha ido cambiando estos métodos, incluso ahora he vuelto pues a volver a hacer una temporada en Francia, que ya sabéis que estoy aquí. Y era un poco eso, explicaros que, pues bueno, que hay diferentes formas de vivir viajando, ya sea pues con trabajos más normales o quizás pues os invito también a que si os apetece y demás, normalmente es lo que os decía, solimos salir con ahorros y luego pues la mayor parte de gente, por lo menos que yo conozco, pues intentamos buscar a ver de qué manera online, teniendo unos ahorros que sabes que vas a poder vivir pues un año o lo que sea tranquilo, entonces puedes dedicarle mucho más tiempo a poder emprender algo nuevo y poder quizás pues poder luego vivir con más calma, ser dueño más de tu tiempo, que es lo que a mí me ha pasado durante este año y medio, que la verdad que no, como os había dicho, no había tenido que volver a trabajar. No volver a trabajar, sino me refiero a volver a trabajar, lo que os decía, en un horario laboral, porque también es algo que la gente se engaña mucho, porque colgamos vídeos, colgamos tal, y como se palpa más la libertad de horario, parece que no trabajamos, pero más allá de la realidad, quizás trabajamos más horas a veces que incluso en un horario pactado. Y siempre al final estás activo porque bueno, yo a veces pues voy pensando cualquier cosa, ya vaya conduciendo, ya esté con unos amigos o con alguien conocido, mi cabeza nunca para de pensar, la de un emprendedor siempre está pensando, y entonces pues bueno, siempre vas anotando cosas en tu blog de notas y demás. Entonces es un trabajo igual que otro, lo que pasa que pues bueno, te permite pues eso, quizás poder escoger en qué momento quieres hacerlo del día o cuándo te viene mejor. Entonces, nada, os invito a que pues ya que tenéis más maneras, os intento explicar más formas que hay de vivir viajando y explicando mis, digámoslo así, mis experiencias, pues que tengáis más bases de cómo podéis hacerlo. Creo que ya estaría todo. Creo que ya os he explicado un poquito el tema que os quería traer hoy. Y pues como siempre espero que os sea de mucha ayuda. Al final siempre es mi intención en nuestro canal de podcast explicaros siempre experiencias basadas en mis viajes y que quizás os podáis sentir pues más seguros, conocer otros tipos de cosas que no conocíais y que os dé ganas de a lo mejor de probar una vida totalmente diferente como la que llevamos yo y Buddy y como la que llevan pues muchísima gente. Pues nada, chicos, lo dicho, espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo capítulo, el próximo jueves, y os mandamos un fuerte saludo a estos dos nómadas desde nuestra casita rodante. Nada, también espero que con este nuevo capítulo de nuestro canal de podcast haya podido seguir abriendo vuestro apetito con mis aventuras, que os dé ganas de seguirnos y así poder escuchar nuestros próximos audios. Lo que os he comentado antes, dejadnos comentarios así con preguntas, con ideas que os llamen la atención para yo tener ideas para próximos capítulos y que así pues que también os pueda aportar a la gente que me seguís cosas que realmente os interesen.
Nada, también decirnos que nos podéis seguir a través de nuestras plataformas de podcast. Estamos en Spotify, estamos en iVoox y también estaremos en iTunes próximamente. A través de nuestras redes sociales también, no os olvidéis, tanto tenéis mi red social personal que es Fit on the Ground / Frank Molinos, y luego Cuatro Patas y Cuatro Ruedas, son los dos proyectos. Nos puedes encontrar también en nuestra página web www.fitondeground.es. Y poco más, chicos, nos vemos como os he dicho antes el próximo jueves. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado. Un abrazo grande de parte de estos dos humildes nómadas y nos vemos en el próximo capítulo.